Ahora sí. Aquí está. Va. Tenemos el tema el cristiano y el mundo. ¿Ok? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Entonces, quiero introducir un poquito esta idea. Hay muchas formas de pensar dentro de la iglesia sobre cómo es que tenemos que actuar nosotros con el mundo. O sea, con los no creyentes, pues. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que alejarnos de forma completa y radical y ser nosotros monjes que están viviendo de forma aislada, de tal forma que no les influya nada del mundo, ¿sí? O tenemos que ser nosotros gente que esté procurando estar dentro, ¿no? Estar en las posiciones más altas, estar intentando, este, estar de forma constante ahí, ¿no? ¿Cuál es el camino correcto, ¿no? Y ahora, la forma sencilla de poder explicar este camino para dentro de la palabra es básicamente que consiste en dos cosas. Consiste en separarse del mundo y consiste en influir al mundo. Y estas dos cosas no son contrarias, aunque para muchos lo parecen, ¿sí? Les digo, para muchos lo parecen porque muchos dicen, básicamente, si tú te separas del mundo, pues no vas a poder influir en el mundo, ¿sí? Pero lo que nos muestra la palabra básicamente es que tú tienes que estar separado del mundo para poder influir en el mundo. Si tú no estás separado, si no se nota la distinción que tú tienes con las demás personas que te rodean, ¿cómo vas a estar influyendo? Vas a estar viviendo exactamente lo mismo que ellos viven y no vas a estar haciendo ninguna diferencia. Porque cuando te vean a ti, no se van a estar preguntando qué hay diferente en esta persona, sino van a estar diciendo, esta persona es exactamente igual que yo. ¿Sí? Entonces hay que procurar que estén las dos, tanto la separación del mundo como la influencia en el mundo. Nos separamos para influir en el mundo y esto es algo bíblico que se logra y se hace. ¿Sí? Hay muchos ejemplos dentro de la palabra de gente que logró esto. Por ejemplo, Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia. Daniel era una persona que, sin embargo, nunca comprometió sus morales, nunca comprometió a su Dios. Siempre iba y mencionaba que tenía un solo Dios. No se inclinaba delante de emperadores, no se inclinaba delante de nadie que no lo mereciera, ¿no? Y aún así, Daniel, con esa separación tan grande, aún así llegó a influir. Y llegó a influir muy grandemente, tanto que resultó en la conversión, yo creo que sí se puede decir eso, en la conversión de uno de los mayores reyes de toda la historia, Nabucodonosor. Resultó en la influencia grande en otro de los reyes cuando fueron conquistados por los persas, ¿no? Entonces, había una influencia bastante clara dentro de Daniel, ¿no? Y es lo que tú y yo tenemos que estar apuntando, ¿ok? Y no caer en el error de pensar básicamente que solo tenemos que asemejarnos al mundo y preferir sus opiniones en contra de las opiniones de Dios, ¿sí? Entonces, básicamente es el tema es de forma corta, ¿va? Ahora vamos a observar dónde es que estamos viendo esto el día de hoy. El día de hoy lo vamos a ver a través de Génesis 19, versículo 12 al versículo 22. Y nada más para que tengan un pequeño contexto, en el libro de Génesis hemos estado observando a dos personas muy específicamente, sus vidas de dos personas. ¿Quiénes son? Abraham y Lot. ¿Se acuerdan? Entonces hemos estado observando ya varias ocasiones, varias partes de la vida de Abraham. Y hemos visto básicamente que él es un buen ejemplo, que Dios lo coloca como un ejemplo de fe, ¿sí? A pesar de que no era una persona perfecta y de forma constante fallaba, llegando a fallar dos veces muy grandes en los capítulos que llevamos, aún así se notaba que tenía fe en Dios, se notaba que tenía una cercanía con Dios y por eso es un buen ejemplo, es alguien que tenemos que imitar. Del otro lado, en los capítulos que hemos estado observando, Lot es colocado como un mal ejemplo. Básicamente como que se están contrastando, ¿no? Como que Abraham es un gigante espiritual y Lot es un enanito espiritual, ¿sí? Y en este capítulo vamos a estar viendo nosotros a Lot. Entonces, lo que tienen que estar buscando ahorita es básicamente ver cómo es que no tenemos que actuar, ver cómo este pequeño espiritual llegó a fallar, porque estaba en un camino cada vez más lejano de Dios. Entonces él, Lot, de lo que ya hemos visto en su vida, vimos nosotros que se alejó de Abraham, de este profeta grande de Dios que tenía las promesas de Dios, se alejó de él. Qué error tan grande, ¿no? Se alejó de la tierra prometida. Cuando se suponía que tenían que estar viviendo y buscando vivir en esa tierra, él va y se aleja de esa tierra. Y luego, contrario a eso, va y vive
junto con las personas que están lejos de Dios. Las personas que estaban probablemente más lejos de Dios en ese tiempo, que eran los de Sodoma, cuando se decía unos capítulos atrás que la gente de Sodoma eran grandes pecadores delante de Dios. ¿Sí? Entonces, esta persona, Lot, está actuando como muchos actuamos a veces. Simplemente nos alejamos nosotros de Dios para acercarnos al mundo. ¿Ok? Entonces, vayan con esto en mente. Vamos a leer el pasaje y vayan buscando por estas claves, ¿va? Dice el versículo 12. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, ¿recuerdan? Dice, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí en Sodoma? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos, que iban a casarse con sus hijas, y dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando lo habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 18. Lot respondió, no, por favor, señores míos, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida, pero no puede escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira esta ciudad, está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña? Para salvar mi vida. Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso, el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. ¿Ok? Es nuestro texto. Ahora, si notan, se ven varios aspectos aquí malos en la vida de Job. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se nota él que está muy familiarizado con el mundo y muy poco con Dios. Se nota él que su relación con el mundo no involucraba a Dios. ¿Ok? Y esto es tristemente lo que sucede con muchos cristianos. Muchos comienzan muy bien, están cercanos a la iglesia de Dios, están cercanos a su palabra, están de forma constante ahí yendo a la iglesia, a los servicios, a los eventos, ¿sí? Pero llega un punto en el cual ellos deciden alejarse. En ocasiones lo hacen bruscamente, pero lo normal es más que sucede poco a poco. Se deciden alejar para perseguir el mundo. Un ejemplo que les coloco yo muy seguido, por ejemplo, es a Demas. Demas, que era un discípulo y compañero del apóstol Pablo, se nos dicen unas palabras bien tristes de él en 2 de Timoteo 4:10. Si pueden, acérquense para allá. Pero básicamente se nos dice que él abandonó por completo al apóstol Pablo. Abandonó el estar predicando el evangelio, abandonó esta forma de vida que había llevado ya por un buen rato, ¿sí? ¿Por qué? Nos dice el versículo 4:10, 2 de Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Dice, ¿por qué me abandonó? Porque amó al mundo. Vio cosas buenas dentro de este mundo, cosas agradables que perseguir, y dijo, voy a abandonar a Pablo. ¿Sí? Y unido a eso, a Dios. ¿Sí? Entonces, eso, ojo, nos debería recordar nosotros que esto le puede suceder a cualquier persona. Si no revisa de forma constante su corazón y su camino,
podríamos caer nosotros en esto mismo. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Por eso es tan importante este tema. Puede ser que ya está sucediendo esto, o puede ser que en algunos años les va a suceder. Porque les digo, y eso a mí en serio que se me hace muy, muy triste, pero es que es algo muy, muy común que sucede que gente va muy, muy bien, pero esa misma gente que está yendo muy bien es la gente que después va y se aleja. Ha sucedido con personas cercanas que uno nunca hubiera pensado van a alejarse de Dios porque se notaba en ellos una convicción, pero una convicción a nuestros ojos. Y esas convicciones usualmente se rompen, ¿no? Entonces tenemos nosotros que pensar más bien, si ellos llegaron a caer, también nosotros podríamos. Si nosotros tenemos esa convicción bien grande el día de hoy, tenemos que procurar mantenerla encendida, ¿no? Que nuestro corazón se mantenga ferviente, buscando a Dios, ¿no? Entonces, hay que observar el ejemplo de Lot para ver cómo es que una persona puede alejarse de esta forma, por perseguir el mundo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a dar un leve contexto y ahora sí ya comenzamos con los puntos. ¿Ok? ¿Qué ha pasado hasta ahorita? Básicamente están viviendo Abraham y Lot. ¿Ok? En esta época. Es una época pesada porque están rodeados por sociedades que están caídas y corruptas, ¿sí? Porque a pesar de que está en la tierra prometida Abraham y Lot no está muy lejos de ella, aún así toda esa área estaba llena de gente que era pagana, que tenía varios dioses, que tenía varios pecados también, ¿sí? Ahora, la respuesta de los dos fue muy diferente. Abraham se alejó de una forma clara del mundo. Lot fue y habitó entre ellos, ¿ok? Entonces ya tenemos nosotros ahí una distinción clara que nos empieza a mostrar algo, ¿no? Uno no puede estar viviendo entre ellos, no en el sentido de que no vivamos literalmente entre, ¿no? Porque ahorita estamos rodeados por casas de gente que no cree en Dios, ¿sí? Sino en el sentido de que no vivamos de tal forma que nos influyan de forma constante, ¿sí? Entonces Abraham tiene su casa entre varias naciones paganas, pero no deja la influencia. Lot tiene su casa dentro de las naciones y está permitiendo que surja esa influencia. Ahorita vamos a verlo un poquito más claramente, ¿sí? Y para este momento, Lot ya se ha notado esa corrupción que ha tenido. Porque si se acuerdan ustedes en el pasaje pasado, observamos nosotros cómo es que dos ángeles se acercaron a la ciudad de Sodoma para juzgar esta ciudad, para ver si había en ella algún justo y si no encontraban justos, ir y destruir la ciudad. ¿Ok? Y entonces Lot parece que va a ir bien, parece que va a actuar de una forma correcta y los recibe con hospitalidad, pero luego, luego se nota que no estaba del todo bien su corazón, porque cuando los recibe en su casa, un buen de gente de esta ciudad de Sodoma se acercan, los rodean, y estos hombres malvados exigen que Lot les entregue a los visitantes para que puedan tener relaciones sexuales con ellos, ¿sí? Y entonces Lot no los deja, pero dice unas palabras que dan a notar esa corrupción en su corazón. Va y les ofrece a sus hijas. O sea, en vez de que agarren a los dos visitantes, agarren a mis hijas, dice. Son vírgenes, nadie las ha tocado. Entonces pueden hacer con ellas lo que sea que quieran. Noten que eso ya mostraba un corazón bastante corrupto. ¿Por qué? Por la influencia que tenía. ¿Ok? Y eso ya nos lleva a nuestro primer punto. Nos lleva a nuestro primer punto. Y es que tenemos que recordar nosotros que nuestro lugar no es ser influenciados, sino influenciar, ¿sí? No es ser influenciados, sino influenciar, ¿ok? Si quieren ponerlo de otra forma, pueden ponerlo así. La influencia del cristiano en el mundo, ¿ok? La influencia del cristiano en el mundo. Por aquí la idea es, tenemos que recordar nosotros que tenemos que tener influencia, ¿ok? Lot, ojo, ojo, tenía un lugar para poder influenciar, pero no lo estaba aprovechando. Lot tenía una influencia suficiente. ¿Por qué? Porque había él ganado un lugar de autoridad en la ciudad. O sea, él estaba siendo como parte de los que la gobernaban. Pero aún así, no influenció en lo absoluto, ni siquiera para ganar una sola alma. Eso es bastante triste. Podía influenciar a todos en la ciudad y no influenció a uno solo para ganar un alma, ¿sí?
Quiero que noten eso, ¿ok? Porque se nota que ya había ascendido en la sociedad grandemente, tanto que él ocupaba un lugar de honor. Chequen el versículo uno. En el versículo uno del capítulo se nota este lugar de honor porque se le está permitiendo a él vivir sentado a la puerta de Sodoma, dice el versículo uno. Sentado a la puerta de Sodoma, que eso es un lugar para una persona que era un juez, una persona que gobernaba arriba de la ciudad, ¿sí? Entonces se nota ahí, él tenía un lugar de autoridad. En el versículo 9 otra vez aparece este lugar de autoridad, porque dicen los ciudadanos de la ciudad, dicen, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. O sea, Lot había pasado de ser nadie dentro de la ciudad a ser un juez de la ciudad. ¿Ok? Y se pensaría que si una persona tiene este rol de ser un juez, ya habría afectado a las personas que gobernaba y hubiera influenciado en ellas para que conocieran a Dios, en este caso. Los dos ángeles que estaban acompañando ahorita a Lot, ojo, noten que ellos ya pensaban esto. Chequen el versículo 9. En el versículo 9 los dos ángeles van y le preguntan a Lot, ¿a quién más tienes aquí? ¿Qué significa esa pregunta? Significa que ellos pensaban básicamente que Lot ya habría influenciado para tener a alguien más que fuera de la misma fe. Ya habría influenciado para que gente escuchara su consejo sobre el juicio de Dios. ¿Sí? Entonces están preguntando, ¿quién más tienes? ¿Quién más hay que sea un creyente como tú? ¿Sí? Que tenga tu misma fe. ¿Sí? Continúa el versículo. A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad. Ustedes esperaban que hubiera gente dentro de la ciudad que hubiera sido influenciada por Job. Al menos los yernos, al menos los hijos y las hijas. ¿Sí? Y, sin embargo, Lot no había influenciado a una sola persona de esta forma. ¿Sí? Se nota claramente en los siguientes versículos. ¿Por qué? Porque en los siguientes versículos observamos nosotros, ojo, que Lot le llama a sus yernos y ninguno de ellos le cree. Observamos en los siguientes versículos que su misma esposa va y prefiere estar observando Sodoma, que está siendo destruida con todo su pecado, que seguir a Lot. Y ella es convertida en sal. ¿Se acuerdan de eso? Y observamos también en los siguientes versículos que sus dos hijas entran en una crisis total y deciden tener relaciones con su mismo padre. Entonces también estaban en corrupción completa. ¿Sí? Entonces, noten, o sea, Lot no había influenciado para una sola persona. O sea, Lot había desaprovechado por completo cualquier influencia que tuviera y no había dado un esfuerzo solo para evangelizar, para enseñar de los caminos de Dios. Aun cuando tenía influencia social, Lot no tenía influencia espiritual. Eso es algo bien, bien triste, hermanos, y tenemos que checarnos a nosotros, porque puede estar sucediendo con nosotros mismos, ¿no? Tenemos influencia nosotros en algún lugar, tenemos nosotros compañeros de clase que vemos todos los días, tenemos nosotros compañeros de trabajo que también estamos viendo de forma constante y tenemos que preguntarnos nosotros si aprovechamos ese lugar que se nos dio. Algunas de las personas que están aquí, o quizás que conozcan, van a tener padres que no son cristianos, ¿no? Se aproveche ese lugar que se tiene en la familia para estar predicando. Algunas de las personas que están aquí van a tener amigos que están yendo en caminos completamente diferentes a los de Dios. Están aprovechando esa cercanía que ya tienen con estas personas para estar acercándolos a Dios o se está desaprovechando. Y se tiene influencia social y la gente te respeta y la gente te quiere, pero no hay una influencia espiritual, porque nadie ubica de una forma grande que tú eres cristiano, ¿sí? En alguna ocasión pasó algo similar, cerca de mí, había una persona que se llamaba cristiana, que en la iglesia iba, servía, que iba de forma constante, que estaba en todos los eventos, ¿sí? Pero que al observar cómo es que actuaba en su escuela, eras más bien conocida esta persona, no por estar obrando bien, sino por estar obrando mal. Era una persona que era conocida por chismes, era conocida por malos tratos, pero no era conocida por estar adorando a Dios. ¿Sí? Entonces eso no tiene que pasar con nosotros, hermanos. ¿Sí? Aún noten que su esposa
que es con la que más tendría que tener influencia aquí Lot, era muy poca. Noten, quiero que observen el caso de su esposa, ¿no? Porque Lot aquí se observa que se casó con una mujer que era de Sodoma. O sea, era una mujer que no era una persona creyente de su misma fe, ¿no? Y aún así, dejen eso, movámonos a la siguiente parte. Aún cuando ella se había casado con ella, no influyó para que ella también se volviera creyente, ¿sí? Se nota, chequen en el versículo 26. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot, dice, versículo 26, que iba tras él, miró hacia atrás. Ya se les había dicho, los ángeles fueron y le dijeron a ellos, no miren hacia atrás, permanezcan viendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque ese mirar hacia atrás simbolizaba el que anhelaba todavía lo que había quedado atrás. Simbolizaba que estaba más preocupada, esta persona en este caso, porque permaneciera esa ciudad que estaba en grande pecado, ¿sí? Entonces esta mujer que era no creyente decidió permanecer en la forma en la que ella se encontraba, ¿sí? Lot no hizo ninguna diferencia. ¿Por qué? Y aquí podemos darnos un ejemplo práctico, porque cometió un error bien, bien grandote que aún muchas personas que se llaman cristianas hacen, que es buscar pareja en el mundo, ¿ok? Tenemos que decirlo así, cristianos, no busquen pareja en el mundo, ¿sí? Más claro, no se puede, ¿ok? ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra solo nos tenemos que casar nosotros con cristianos. Y les quiero dar algunos versículos para que noten esto, ¿ok? Uno, por ejemplo, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, que es uno de los más dichos, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es, los no creyentes, ¿ok? O sea, los que no son de la misma fe. ¿Por qué? Porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ok? Hay que ser bien claros. Este pasaje no habla solo del matrimonio, habla acerca de todas las relaciones íntimas que tiene una persona, ¿sí? O sea, tu mejor amigo, por ejemplo, no debe ser una persona que sea incrédulo, ¿sí? Y por lo mismo, en el matrimonio también aplica. La persona con la que te vas a casar va a ser la persona con la que más vas a tener tú esos tratos, la que más te va a influenciar, ¿sí? Y por eso dice, no se unan en yugo desigual, ¿sí? Los noviazgos también aplica, porque aunque no están casados, ese es el punto del noviazgo, que llegaran al matrimonio, ¿no? ¿Cómo va a ser que se une entonces una persona en noviazgo si ya sabe que no se puede unir finalmente en matrimonio con una persona incrédula? ¿Sí? Entonces, hay que procurar que haya siempre esta distinción. Ojo, hace bastante mal este tipo de uniones. Entonces hay que ser bien, bien realistas acerca de eso, ¿no? Otro pasaje de estos es uno que se encuentra en 1 Corintios 7. Si pueden, búsquelo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Y este pasaje lo muestra porque en el contexto del pasaje, Pablo, el apóstol, está hablándole a mujeres que enviudan. Entonces una mujer está casada, pero se muere su marido. Y como es una viuda joven, Pablo va y alienta, cásense, vuélvanse a casar otra vez, ¿sí? Pero da una condición. Y ojo, noten esto, es una única condición, ¿sí? O sea, no les dice tiene que ser un marido que sea de esta edad, no les dice tiene que ser un marido que tenga este trabajo, no les dice tiene que ser un marido que haga ciertas cosas, no, les da una condición. ¿Cuál es esa condición? Que sea cristiano, ¿sí? Chequen, 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. Dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, se enviuda, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Eso significa solo que sea creyente. ¿Ok? Entonces, este error, que es muy común, no debería de serlo. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente va y busca a gente que sea de la misma forma que él, que sea otro creyente, ¿sí? Ojo, sí existen luego matrimonios donde hay un verdadero creyente y un no creyente y que están bien, ¿ok? Pero estos no son matrimonios donde el creyente fue y se casó con un no creyente, no. Son matrimonios donde un verdadero creyente, más bien,
dos no creyentes se casaron y luego uno de ellos se convirtió. O sea, ya se habían casado. Y cuando se convierte, básicamente esta persona tiene que observar en las escrituras que aún así ese matrimonio no se invalida. Entonces tiene que permanecer casada esta persona. Y sucede bastante bueno y es grandioso cuando Dios utiliza a esta persona para que el otro no creyente se convierta, ¿sí? Pero noten que ahí nos está hablando de una forma bastante específica, ¿no? Y no es la forma de un creyente que desobedeciendo a Dios, consciente de que es rebeldía, fue y se casó con un no creyente. Eso es muy probable que Dios no lo va a bendecir, ¿sí? Entonces hay que darse cuenta de esto. El caso de esto es entonces, Lot no influenció en su esposa, ¿ok? Lot no influenció en su esposa, ¿ok? La influencia de él era muy, muy poca. Seguido de eso, Lot no influenció en sus yernos, ¿ok? Chequen el versículo 14. Versículo 14. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas. O sea, eran gente que ya estaban prometidas con sus hijas de Lot. Lot tenía dos hijas y cada una de ellas ya tenía su prometido, ¿sí? Y fue con ellos y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor, o sea, Jehová, Dios, destruirá la ciudad, ¿ok? Y ahora noten la reacción de ellos. Y noten qué nos dice la reacción de ellos. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Les pareció que bromeaba. O sea, no le creyeron. Ellos pensaron, esto es un chiste, ¿no? Nada más está hablándonos como loco, ¿no? Noten eso. Eso es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque no se veía la realidad en las palabras de Lot. Es muy probable que la forma en la que vivía normalmente Lot nos mostraba muy poco acerca de Dios. Y entonces, como no mostraba nada acerca de Dios, como no mostraba nada acerca del Señor que él estaba mencionando en esta ocasión, pues ellos no sabían que él era un creyente, no sabían que él creía en un Dios que tiene ciertas morales y que juzga otras, ¿sí? Y entonces como había vivido de esta forma tan constantemente con ellos y nunca le habían oído mencionar a Dios, por lo mismo, cuando lo escucharon, ya no le creyeron. Nadie le creyó, ¿sí? Los yernos fueron y lo ignoraron por completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también importa mucho la forma en la que vive uno. Si una persona entonces vive de esta forma tal que no se nota que cree en Dios, ¿cómo espera una persona que le crea cuando ya le esté hablando acerca de Dios? Más bien, a partir de que sucede eso, tiene que estar de forma constante, lo tiene que mencionar constantemente, lo tiene que estar defendiendo también cuando está hablando acerca de su palabra, lo tiene que estar buscando predicar de forma urgente, ¿sí? Por eso también me gustaría que aprendieran esto, ¿no? Yo sé que ya lo saben, nada más bien que reforzaran esto, que el cristiano tiene que tener urgencia, urgencia, ¿ok? El cristiano tiene que tener urgencia. Un cristiano que en verdad sabe, se acerca el juicio de Dios, no dice, ok, pues es otro día, no vamos a mencionar a Dios delante de ninguna persona, ¿sí? Es otro día, no tenemos que estar hablando acerca de absolutamente nada, ¿sí? Esa persona en la que sabe que hay una urgencia de un juicio, va y dice, huyan, ¿sí? Vayan a Cristo, sean salvos a través de Él. El cristiano que está en el mundo tiene que tener una urgencia por estar predicando, ¿sí? Como Jesucristo. Jesucristo fue y nos dijo, bueno, les dijo a los apóstoles, pero también por implicación a nosotros, ¿no? Les dijo, como yo fui mandado, así también ahora los mando a ustedes. O sea, Cristo iba con un motivo aquí a la tierra. Pasó sus días aquí en la tierra diciendo, yo tengo que predicar, tengo que ir por las ovejas perdidas de Israel, tengo que estar dando la palabra de Dios, tengo que hablarles todas las cosas para que su gozo sea cumplido. Fue y cumplió eso. Murió en la cruz, terminó su tarea, ¿sí? Y luego dijo, ahora también yo los envío. Salud. Ahora también yo los envío. Eso significa,
tú y yo también tenemos que ser nosotros para lo que se nos fue enviado. También cada día de nuestra vida cuenta para esto. Cada día de nuestra vida es para hacer la diferencia en esta misión que Dios nos ha entregado. En otro momento, Jesucristo fue y dijo, de gracia den, porque de gracia recibieron. Así tú y yo deberíamos de estar reaccionando. Si hemos recibido la gracia de la salvación, tenemos que ir de forma constante y dar de gracia esta oportunidad de salvación a todas las demás personas. ¿Ok? Entonces yo les digo, estamos llamados a ser embajadores, estamos llamados a ser trabajadores. Nuestra misión no es solamente vivir una vida piadosa, aunque sí tenemos que procurar una vida piadosa, también nuestra misión es compartir activamente las buenas nuevas, el evangelio de Dios, ¿ok? Entonces tenemos que tener una urgencia en predicar y estarlo haciendo a tiempo y fuera de tiempo y estar cumpliendo el mandamiento de Cristo que fue, vayan y hagan discípulos de las naciones, ¿ok? Porque noten, es un mandamiento, no es una sugerencia, ¿ok? Es vayan y háganlo. De parte de Dios viene este mandamiento, ¿ok? Entonces, nuestro primer punto, la influencia del cristiano en el mundo. Tú y yo tenemos que ser gente que influencie en este mundo. Desde cualquier lugar en el que nos encontremos, que influenciemos para bien, ¿ok? Segundo punto, segundo punto, la separación del cristiano en el mundo. La separación del cristiano en el mundo, ¿ok? Porque ahora del otro lado, mientras que tenemos que estar influenciando, también tenemos que estar separados del mundo en cierta forma. No es una separación total, ojo, porque si Dios quisiera una separación total, Él nos hubiera sacado del mundo, ¿sí? Se dijo de parte de Jesucristo, no quiero que los saques del mundo, sino quiero que los protejas en Él, ¿no? Entonces, Dios sí nos van a estar habitando en este mundo, sí nos manda a estar habitando entre gente que es no creyente, ¿ok? Pero nos manda a estar separados de cualquier tipo de influencia de este mundo, ¿ok? Porque si tú y yo somos influenciados por el mundo y empezamos a vivir como el mundo, ¿qué crees? Pues ya no hay ninguna forma de influenciarlos a ellos. Porque si tú vives exactamente igual que ellos, cuando te ven a ti, van a ver exactamente lo mismo que ven en ellos. Entonces van a estar recibiendo simplemente de lo que ya te dieron. Te dieron a ti de algún tipo de lenguaje. Si ahora tú vas y lo dices, ¿qué crees? Se refuerza para ellos ese lenguaje. Te dieron a ti ciertos tipos de pensamientos, ciertos tipos de deseos, ¿ok? Si tú vas y se los vuelves a decir a ellos, van a simplemente crecer en este camino. Y va a ser básicamente como un ciego influenciando a otro ciego, que simplemente seguían ellos sin saber por dónde ir, ¿sí? Pues la idea aquí más bien es que nos vivamos nosotros de una forma separada. Esta frase me gustó bastante cuando estaba estudiando, la encontré. Los sodomitas, si vivimos de la forma de los sodomitas, nunca podremos salvar a ninguno de los sodomitas. ¿Ok? Es lo que vimos con Lot. Lot vivía como todos ellos y por eso sus yernos, ninguno de ellos le creyó. Ninguna persona dentro de la ciudad le creyó que venía el juicio de Dios, ¿sí? Porque vivía exactamente igual que ellos. ¿Ok? Porque en sus años ahí, en Sodoma, vivió como cualquiera de ellos. ¿Ok? Tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Será que yo estoy pensando más bien que puedo permanecer firme y que nadie me influencie a mí del mundo? ¿Qué creen? Si pensamos eso y tenemos ese pensamiento, yo puedo permanecer firme, estamos en un error bien, bien grande. Se nos dice de forma constante la palabra es esto. Aquí les quiero pasar unos versículos. Por el tiempo, yo creo que ya no los voy a llevar a ellos. Nada más se los paso aquí por el chat. Dice, delante de la destrucción va el orgullo. Si tú te piensas, a mí nadie me va a poder influenciar para que yo me separe de Dios, voy a entrar de lleno con todos ellos, voy a estar con ellos en todo momento, ¿qué crees? Eso es un orgullo. Y delante de la destrucción, o sea, antes de la destrucción, va el orgullo. ¿Sí? Se nos dice en la palabra, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. O sea, si tú crees que estás firme y no vas a poder ser influenciado en lo absoluto por ninguno de ellos, aplicado a esto, pues es posible que caigas el día de hoy, el día de mañana. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es más fuerte. Porque, ojo, ni tú ni yo fuimos diseñados
para habitar constantemente bajo la influencia del mundo. Ninguno de nosotros fue diseñado para eso. Fuimos diseñados nosotros para que, separándonos del mundo, seamos guardados de ellos. ¿Sí? Entonces no fuimos diseñados para ser más fuertes al sumergirnos al mundo, sino para alejarnos de ellos. ¿Ok? Y un versículo que resume bien y este sí me gustaría que lo buscaran, es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Si pueden acercarse para allá. Primera de Corintios 15, versículo 33. Noten que esta enseñanza lo resume bien. Dice este versículo: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Sencillo. No se dejen engañar. O sea, es muy probable que ya estemos dejándonos engañar, que ya estemos diciendo, la influencia que tengo ahorita todavía no es una que pueda corromperme. ¿Sí? Entonces tenemos que quitar eso y decir más bien, ¿sabes qué? Las malas compañías corrompen. Si yo tengo malas compañías, lo más probable es que vayan a corromper las buenas costumbres. ¿Sí? No está diciendo lo contrario, ¿no? Las buenas costumbres corrompen las malas compañías, o más bien restauran las buenas compañías. ¿Qué de las malas compañías? ¿No? Está diciendo lo más común es que suceda así. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces hay que guardarnos nosotros. Aquí Lot se nota claramente cómo es que lo corrompieron. Y quiero que noten eso. Regrésense a Génesis 19, porque vemos nosotros tres partes que se nota que lo corrompieron, las malas compañías. ¿Ok? Quiero que noten eso. La primera parte es que rompieron, que le dieron un letargo espiritual. Las malas compañías crearon en Lot un letargo espiritual. ¿Qué significa eso? Que ahora Lot ya no respondía, ya estaba respondiendo con letargo, o sea, como con somnolencia, ¿no? Una persona que responde con somnolencia es una persona que está medio dormida y por eso cuando vas y le hablas, te responde medio a medias, ¿no? No te comprende del todo, no te responde luego, luego, se tarda un buen, ¿no? Y aquí le sucedió esto a Lot, pero espiritualmente. Chéquenlo, chéquenlo. Versículo 15. Versículo 15 dice, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate. ¿Ok? O sea, noten, por ahí lo que nos está diciendo la palabra es, estos ángeles estaban siendo bien enfáticos, estaban diciéndole a Lot de parte de Dios, ve, sal, huye, ¿sí? Estaban ellos diciéndole con urgencia. Ahora, Lot tenía un letargo. Entonces él, ¿qué sucedía con él? Estaba medio somnoliento y él no lo recibía del todo, ¿no? Ya que en el versículo 16, porque Dios lo colocó ahí para que lo contrastáramos. Los ángeles apremiaban a Lot, versículo 16, pero él titubeaba. O sea, ellos iban con una urgencia bien grande y Lot estaba dudándolo. Lot, a pesar de que estaba recibiendo palabra de parte de Dios a través de estos ángeles, no la estaba recibiendo como debía. No la estaba recibiendo con urgencia. ¿Por qué? Porque había un letargo espiritual. ¿Sí? Entonces, de toda esta mala influencia, el espíritu de Lot se había apagado de tal forma que no escuchaba la palabra de Dios como debía. Y esto, si les soy bien honesto, esto también es algo muy común. Cuando una persona va y se empieza a alejar de Dios para acercarse al mundo, sucede que no escucha la palabra de la forma en la que lo hacía antes. Ahora escucha la palabra, pero ya la escucha con desánimo. Ya la escucha como diciendo eso ya lo sabía. Ya la escucha con indiferencia, como diciendo eso no importa. Ya la escucha sin que sea lo que debería de ser en sus oídos. La palabra de Dios. ¿Sí? Hay un letargo espiritual que se genera por la mala compañía. ¿Sí? Entonces, si a ti te está sucediendo eso, puede ser una señal de que estás dejando que influya demasiado el mundo en tu vida, que influyen los medios, la televisión, la radio, los amigos, que influyen de tal forma que estás escuchando ahora más la voz del mundo de lo que escuchas la voz de Dios. ¿Sí? Entonces había ahí un letargo espiritual. Él titubeaba. Y gracias a Dios, él tiene un buen de gracias, si le estoy bien honesto. Porque si notan el final del versículo 16, nos dice, a pesar de que él titubeaba,
Estos ángeles fueron y agarraron a él, y agarraron a su mujer, y agarraron a sus hijas, y se los llevaron. Dice el versículo 16, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Se nota bien grandemente. Lot no estaba respondiendo bien espiritualmente. Y aún así, Dios estaba permaneciendo fiel. Eso nos dice algo bueno, hermanos. Porque si tú eres esta persona que ahorita está en un letargo, si yo lo soy, si estamos en este letargo, esta palabra es esa compasión de parte del Señor que nos dice, levántate, ponte a actuar. Yo estoy intentando que vayas por un buen camino, ¿sí? Entonces así deberíamos estarla recibiendo nosotros, ¿ok? Entonces, Lot estaba teniendo un letargo espiritual, ¿ok? Segundo, segundo, segundo. Lot estaba, de un segundo, estamos en el versículo 17. Ok, sí. Lot estaba teniendo una incredulidad práctica, una incredulidad práctica, ¿ok? O sea, a pesar de que Lot iba y decía, yo creo en Dios, con sus palabras, sus acciones estaban mostrando algo contrario. Sus acciones iban más tendiendo a la desobediencia, ¿sí? Noten, versículo 17. Cuando los habían llevado fuera de la ciudad, uno le dijo, huye por tu vida. Noten ahí, está diciéndolo enfáticamente, tienes que hacer esto, Lot. Huye, es una orden, ¿ok? No mires detrás de ti, no te detengas. Por eso les digo que es enfático, porque tres veces ahí, aquí, se nos está diciendo la misma idea. Vete, ¿sí? Tres órdenes. Huye, no mires, no te detengas. Otra más. Cuarta, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Ok? O sea, hay cuatro órdenes de parte de Dios ahí, a través de este ángel. Pero ¿qué cree que sucede? Lot no va y obedece inmediatamente, no va y dice gracias, ángel, sino va y dice no. Su reacción inmediata es desobediencia. No quiero obedecer. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Pero quiero que noten ahí, ya se me está mostrando una incredulidad práctica. No, por favor, señores, les dijo Lot, ¿sí? Y ahí se está viendo algo que también se observa con muchos, ¿no? Cuando empiezan a ser influenciados por esta compañía del mundo, lo que sucede es que se empieza también no solamente a tener una falta de entendimiento de las cosas de Dios, sino que unido a eso viene desobediencia, viene a alejarse. Escuchas el consejo, pero te alejas, ¿sí? Puede ser que alguno esté escuchando el consejo que estaba diciendo hace rato de no se unen en yugo desigual, y lo que va a suceder seguido de eso va a ser que se va a unir en un yugo desigual. Va a estar diciendo no con sus acciones, ¿sí? Va a estar habiendo una incredulidad práctica. ¿Por qué? A pesar de que se cree en Dios, no se le obedece a Dios, ¿sí? Entonces, segundo, había una incredulidad práctica en Lot. Y tercero y último, seguido de eso, ahí hay una unión con el mundo que es guardada. ¿Ok? Unión con el mundo que es guardada. ¿Ok? Aquí les va la idea. Digamos que lo que sucedió con Lot aquí fue, ya se le dijo, el mundo está completamente mal. ¿Sí? No estés con ellos. Y seguido de eso, inmediatamente lo que hizo Lot, ¿qué fue? Fue y dijo, quizás no puedo estar con Sodoma, pero puedo estar yo con una ciudad menos pecadora, que aunque esté lejos de Dios, se note que es menos pecadora. ¿Sí? Noten, eso es lo que sucede en los siguientes versículos. Versículo 20, versículo 19, perdón. Versículo 19 dice, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y ha engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Eso suena muy bien, pero noten qué petición les va a dar. Dice, pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña?
para salvar mi vida. Ok, les intenté destacar la parte de pequeña, porque se nota que el texto quiere que destaquemos esa parte de pequeña. ¿Qué implica esa parte de pequeña? Implica que no está al nivel de la colosal Sodoma. Sodoma estaba grande, tenía muchos habitantes y tenía mucho pecado. Esta ciudad no está así, ¿no? Está pequeña, tiene pocos habitantes, tiene poco pecado. ¿Sí? Pero noten aquí que la idea sigue siendo básicamente la misma. Lot quiere perseverar en permanecer en una ciudad que merece ser destruida. Quiere continuar con esa unión con el mundo y guardar esa unión con el mundo. Otra cosa que nos dice que esta ciudad es una ciudad pecadora es que esta ciudad se iba a destruir. Ya estaba siendo para ser destruida. Dice el versículo 11. Él respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. O sea, ya tenían el plan de destruir la ciudad. Esta ciudad no fue destruida. ¿Por qué? Porque Lot dijo, yo quiero habitar en una ciudad pequeña. ¿Sí? Noten ahí también. Entonces, Lot había estado tanto tiempo con el mundo que había sido influenciado de tal forma que tenía un letargo espiritual, que tenía una incredulidad práctica, que tenía una unión con el mundo que es guardada. Y esa unión no debía de estar. ¿Por qué? Porque en la palabra se nos dice, cualquiera que quiera constituirse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4. ¿Sí? Entonces, noten que finalmente lo que estaba sucediendo era que por la unión con el mundo, su relación con Dios estaba siendo afectada. Porque estas tres cositas que les acabo de decir, todas son partes de la relación con Dios. Y se está viendo que están siendo afectadas para mal. Porque el letargo espiritual es no escuchar a Dios, claramente. Ya no oír sus palabras de la misma forma. La incredulidad práctica es ya no vivir para Dios. Y la unión con el mundo es abandonar a Dios para buscar el mundo. ¿Sí? Entonces, su relación con Dios era lo que estaba siendo afectado aquí. ¿Por qué? Porque decidió unirse con el mundo. ¿Sí? Y creo que suena como que estoy culpando al mundo por lo que sucedió con Lot. Pero quiero ser bien claro en que no lo estoy culpando al mundo. ¿Sí? Este, Lot es quien tiene la responsabilidad por esto. Lot es el que decidió permanecer con ellos. El mundo obviamente lo va a influenciar, pero finalmente la culpa es de aquel cristiano o creyente que continúa cultivando su relación con el mundo y dejando al mismo tiempo su relación con Dios. Se marchita la relación con Dios, florece la relación con el mundo. Y sin embargo, esta flor que está saliendo es venenosa. Es una flor que simplemente le hace mal. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado a que eso no esté pasando con nosotros. Termino con una historia. Si yo soy bien honesto, yo soy bastante afortunado, hermanos, porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Pero cuando yo me convertí recién, por ejemplo, algo que sucedió fue que esto se hizo muy claro para mí, ¿ok? Y quiero contarles cómo, igual y se puede aprender un poquito de eso, ¿no? Cuando yo me convertí, yo me moví radicalmente a tenemos que buscar a Dios, ¿sí? Tengo que estar mencionando a Dios siempre. Tengo que estar leyendo de Dios siempre y escuchando prédicas siempre, ¿no? Entonces, siempre que iba a la escuela traía yo mi iPad, traía mi Biblia, traía algo para poder estar estudiando un libro y siempre estaba leyendo acerca de Dios, ¿no? Y algo que sucedió inmediatamente entonces es que todos mis amigos me abandonaron, todos, radicalmente, rápido, ¿saben? Este, no era algo que yo buscaba, ¿saben? Y si les soy bien honesto, si miro para atrás, la verdad no era tan activo la forma en la que yo estaba actuando como quisiera. Y sin embargo, fueron y abandonaron. Por eso es que les digo, fue una misericordia bien grandota de parte de Dios. Porque yo simplemente estaba viviendo como mi vida normal y de repente llegaba una conversación con una persona y yo mencionaba a Dios y ahí había de mis amigos cercanos que me dijeron, y lo dijeron muy similar, como tres personas me dijeron la misma idea. ¿Sabes qué? Yo no quiero hablar acerca de religión, ¿sí? No quiero hablar acerca de esto con nadie y por alguna razón decían, y con menos contigo, ¿sí? Entonces fue así de,
Ok, recibí rechazo inmediatamente. En ese momento, como estaba tan apasionado por Dios, si le soy bien honesto, no me importó en lo absoluto. O sea, me importó en el sentido de que dije como de que sí quisiera que permaneciera esta relación, pero no me importó como para que, ejemplo, me deprimiera, ¿no? O sea, yo hice la parte que yo podía hacer y les mencioné todo lo que pude y después de eso simplemente se cortó la relación por completo, ¿sí? Pero porque ahí la parte que sucedió tan bien, fue que yo no fui el que se separó inmediatamente, sino que ellos se separaron al observar que yo seguía a Dios, ¿sí? Esto es un ejemplo de por qué no puede haber esa comunión, hermanos. Por lo que estaba diciendo en 2 Corintios, ¿qué unión tiene la luz con las tinieblas? ¿Sí? Si nosotros somos luz, las tinieblas se van a querer alejar. También nosotros como luz nos vamos a querer alejar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la idea aquí es la siguiente, ¿no? Tú y yo vamos a tener que estar buscando de forma constante influir y no ser influenciados. Ser nosotros como Abraham, Abraham que fue y oró por las naciones que estaban lejos de Dios en el capítulo pasado, ¿sí? Pero que se alejó de ellas para no ser influenciado por ellas. Tener ese corazón que al mismo tiempo tiene compasión y amor por el mundo y al mismo tiempo se aleja para que estas personas no lo envíen lejos de Dios y no nos den letargo espiritual y no nos den incredulidad práctica y no nos den una unión con el mundo guardada, ¿sí? Entonces, es básicamente esta nuestra idea, ¿no? No seamos nosotros como las personas que están procurando guardar estas relaciones. Porque también, y esta ya sí es una última cosita, no sé si notaron, pero la razón por la cual Lot permaneció en esta relación con estas personas fue para tener influencia, para ver por sí mismo. Pero eso es egoísmo. Eso es egoísmo total. Y así es cuando sucede con muchos de nosotros. Cuando queremos nosotros preservar nuestra relación con el mundo, ¿para qué es? Para que no nos vean mal. Eso es pensando en mí. Yo no les voy a predicar para que no me vean mal. A pesar de que sus vidas están en peligro, yo no voy a hablar para que no me traten a mí mal. ¿Sí? Noten que eso es terrible. ¿Saben? No les voy a hablar acerca de Dios porque no quiero que se rompa mi relación. ¿Sí? Más bien hablen acerca de Dios porque es lo mejor que podemos hacer. Va, vamos a terminar orando. Sayo, ¿cómo ves si tú nos diriges para terminar con una oración? Sí, Vas, pues dale. cierren sus ojos, amigos. Pues Padre, muchas gracias porque una vez más, como lo veíamos, nos muestras tu misericordia. Y pues de igual manera, Padre, te agradezco por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, porque les permitiste llegar hasta esta hora del día, hasta este momento, para poder estudiar de tu palabra una vez más, pues juntos. Gracias por la vida de Jaso, porque hablaste primeramente a él este mensaje, lo ayudaste a estudiarlo y pues de igual manera el día de hoy pues nos lo puedo compartir a una manera un poco más digerible para nosotros. Ah, pues Padre, te pedimos perdón si nosotros hemos sido ese tipo de cristianos que en su momento ha, ha tenido más comunicación con el mundo que contigo, que en su momento inició con ese amor hacia ti, con esa pasión, pero poco a poco se fue apagando, poco a poco dejó la Biblia a un lado, eh, en vez de orar, pues comenzó a ver videos o a poner su tiempo y su dedicación en otras cosas que realmente no eran de provecho. Padre, te pedimos perdón y pues aunado a esto te pido que nos ayudes a mantener una comunión cada día más dependiente de ti, que al momento de levantarnos en nuestros corazones esté el voltear a verte a ti, el agradecerte por un día más de vida y el usar pues la vida que nos has dado para poder compartir de lo que tú ya nos has dado, para poder compartir ese amor y esa gracia que tú has derramado sobre nosotros. No permitas que pongamos este mensaje en un saco roto, sino que no solo nos permita ser oidores, sino también hacedores, poniendo en práctica pues este mensaje todos los días de nuestra vida hasta tu venida.
y compartiendo, Padre, compartiendo con amor tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia y por la paciencia que nos tienes y ese amor tan grande y profundo por nosotros. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén.